Hola, ¿qué tal mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación en la Nueva España, cosa con la que seguramente ustedes se van a identificar mucho, ¿verdad? Porque aman estudiar, aman desvelarse haciendo tareas y ver estos videos, ¿verdad? Que les mando. En fin, antes de empezar esta clase me gustaría mandar unos saluditos. Primeramente a mi estimada Itzel Montserrat Rodríguez Pérez, ya que ella me pidió que le mandara un saludo a ella y también un caluroso saludo y un fuerte, fuerte abrazo a cada uno de mis alumnos y alumnas del grupo 334. Y también, ahora sí que lo prometido es deuda, le mando un caluroso saludo a mis tamales. Bueno, ahora sí podemos iniciar la clase del día de hoy. Y a los demás también, a los demás grupos también les mando un fuerte abrazo lleno de calorcito porque hace mucho frío en estos momentos, me está temblando la mano. Pero bueno, vamos a hablar de la educación en la Nueva España. No hay que olvidar que antes de que llegaran los españoles, pues obviamente las sociedades mesoamericanas, las culturas mesoamericanas ya tenían sistemas educativos propios. No hay que perder de vista que las culturas prehispánicas eran culturas ya desiguales, ¿verdad? Cosa que es un rasgo muy común de todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, porque ya dijimos, desde que aparece la agricultura, la revolución agrícola, pues van apareciendo civilizaciones donde se consolidan los estados militaristas o teocráticos y se constituyen pues ahora sí las diferentes clases sociales, los grupos distinguidos según las especializaciones laborales, ¿verdad? O sea, algunos se van a dedicar a gobernar, otros pues a administrar, otros a ejercer la justicia, otros a la guerra, otros al comercio, a las artesanías, etcétera, etcétera. Y bueno, la sociedad mexica, por ejemplo, no fue la excepción. Esto ya lo vimos en clases pasadas, ¿no? De cómo la sociedad mexica se dividía en nobleza, que se conocían como pipiltín, y también el pueblo llano, ¿no? Los macehualtín. Los primeros eran la nobleza, los segundos eran el pueblo llano, conformado por los campesinos y artesanos, los siervos y esclavos, los pochtecas, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del grupo social al que tú pertenecías, pues ibas a un sistema educativo o a otro, ¿verdad? Por ejemplo, los pipiltín, o sea, la nobleza mexica, ya dijimos que iban al famoso Calmecac, pues para recibir una formación de élite, ¿no? Eran formados en la astronomía, en matemáticas, en la lectura y escritura de los códices, en la administración, en el arte de la guerra, gobernanza, etcétera, etcétera. Mientras que los macehualtín, pues el pueblo llano asistía al Tepochcali, ¿no? Donde aprendían sobre todo los diferentes oficios, generalmente para finalmente ser, ya dije dos adverbios, en fin, para ser formados en los oficios, ¿no? De sus padres o de sus calpullis. Entonces recibían una educación diferenciada según el estatus social al que pertenecían. Entonces este sistema educativo, aún con la llegada de los españoles, se va a mantener, va a existir cierta continuidad en la recepción de una educación desigual, ¿no? Porque, o sea, estas diferencias sociales van a seguir existiendo después de la conquista. Y vamos a ver que, sin embargo, una de las cosas que sí se van a otra de las cosas que también, perdón, se van a mantener durante la época del virreinato, o sea, entre los indígenas, pues va a ser la importancia que estos le van a seguir dando a la comunidad, a la familia, que van a ser los núcleos sociales para ellos, ¿no? Porque no olvidemos que con los mexicas, por ejemplo, pues ellos tenían una idea, una percepción, pues un concepto de la propiedad colectiva, ¿no? Comunal. Y de la misma forma, eran en los barrios, en los calpullis, que ahí se definía tu estatus social y probablemente el oficio al que te ibas a dedicar. Y por lo tanto, en la misma familia de los mexicas, en las familias mexicas y en los calpullis a los que pertenecían, pues existía esa preocupación por parte de los adultos mayores de educar a sus hijos
en las costumbres, en el buen comportamiento, en la moral, en los oficios de sus calpulles, etcétera, etcétera. Entonces, para los mexicas o para las sociedades mesoamericanas, el calpulli, que estaba conformado por diversas familias, pues era lo más importante, ¿verdad? Y este respeto por la comunidad y por la familia se va a mantener después de la conquista española. Por eso les pongo este meme, ¿no? O sea, realmente la familia seguía siendo muy importante, y la educación en casa, ¿no? La educación entre los indígenas, ese respeto hacia la figura materna y paterna siguió siendo primordial. La familia lo seguía siendo todo, el núcleo de la sociedad en la época colonial. Por eso les pongo este meme, ¿no? Ya ven que hubo una temporada de muchos memes de Rápido y Furioso, de de Toretto, ¿verdad? Entonces así me imagino, ¿no? O sea, los mexicas le dieron mucha importancia a la familia. Así como Toretto, ¿verdad? En este meme donde le dice Spider-Man, ¿sí viniste? Nunca abandonaría. Ah, caray. No hice bien el meme. Perdón. No me di cuenta, pero debía decir ahí en la segunda parte, nunca abandonaría la familia. ¿Quién sabe? Con todo el hype que está ahorita con lo del Spider-Verse, capaz y también sale ahí Toretto, ¿verdad? Ayudando a los Spider-Mans a pelear contra los seis siniestros. En fin, entonces, con la evangelización de los frailes, pues los indígenas comienzan a ser adoctrinados en la fe católica, y además son los mismos frailes, el clero regular, el que es el que convive más con los indígenas y con las castas. Ya lo vimos, a diferencia de los criollos que fueron, a diferencia del clero secular que fue más apegado a los peninsulares. Pues los frailes se van a caracterizar, las órdenes mendicantes, como los franciscanos sobre todo, a abrir escuelas que van a recibir a los indígenas, sobre todo a los niños indígenas. Escuelas, por ejemplo, como la de San José de los Naturales, que fue fundada por este franciscano, Fray Pedro de Gante. Va a ser una de las más famosas escuelas fundadas por franciscanos en el siglo XVI, ¿no? Y esta escuela se va a caracterizar por recibir a niños indígenas, niños para formarlos, para educarlos en la religión católica, pero también para enseñarles diversos oficios, ¿no? Artes manuales como carpintería, herrería, ¿qué más? Albañilería, etcétera, etcétera. Entonces muchas de estas escuelas, que son más bien escuelas que los preparan en diversos oficios, en artes manuales, pues son establecidas por franciscanos en la Nueva España desde el siglo XVI, y se crean porque estos frailes, ya dijimos y lo he repetido hasta el cansancio, vienen muy influenciados por el humanismo renacentista, y ellos tenían una percepción positiva del indígena, ya que lo consideraban un ser racional, capaz de amoldarse a la cultura europea y de integrarse a la misma, ¿no? Y a la fe católica también. Era un ser racional y por lo tanto podía aprender los usos y las costumbres de los españoles. Entonces, escuelas como esta de San José de los Naturales fue una de las más importantes, donde los indígenas recibieron educación en la fe católica y sobre todo fueron preparados para trabajar en distintos oficios. Pero también existieron instituciones de nivel superior, como va a ser este famoso colegio de San José, con San José de la Santa Cruz de Tlatelolco, perdón, se me fue, San José de la Santa Cruz de Tlatelolco. Este va a ser un instituto de educación superior que va a albergar a indígenas, y que va a destacar por ser también va a ser fundado por franciscanos, y va a contar con la presencia de figuras muy importantes, también con Fray de Gante, y va a llegar a enseñar, y también Fray Bernardino de Sahagún. Este tipo de escuelas, como la de Santa Cruz de Tlatelolco, van a recibir a muchos indígenas,
Y a diferencia de San José de los Naturales, este va a ser un instituto de educación superior porque los van a educar a los indígenas en artes liberales como en la escritura, la gramática, la historia, la retórica, etcétera, etcétera. Y de hecho esta escuela, ya lo hemos visto, se va a distinguir porque muchos de estos indígenas van a ser guiados por Fray Bernardino de Sahagún para emprender proyectos de investigación histórica y etnográfica. Es gracias a colegios como el de Santa Cruz de Tlatelolco que muchas de las costumbres, tradiciones, de la historia, de la mitología prehispánica se van a recuperar y se van a registrar y se van a conservar por escrito, gracias a la labor de estos franciscanos que organizaron, pues, educaron a los indígenas en la escritura castellana y combinaron ahora sí que la práctica de los códices con la escritura latina. ¿Para qué? Para registrar toda la historia de los pueblos prehispánicos. Y pues el mejor ejemplo de ello es esta obra famosa de Fray Bernardino de Sahagún, que con la ayuda de muchos indígenas que fueron educados en la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, van a producir el famoso Códice Florentino, ¿verdad? Que aquí lo pueden observar. Y bueno, entonces, en general, sin embargo, podemos decir que la mayoría de los indígenas, o una gran cantidad de ellos, fueron más bien a escuelas donde ellos recibían formación para desempeñar alguna labor artesanal, es decir, para desempeñar un oficio como molineros, ya fuese como cerrajero, hojalatero, armero, o ya dijimos herreros, sogueros, zapateros, etcétera, etcétera. Entonces ya dijimos que los gremios fueron esos espacios donde los indígenas mismos y la mayoría de las castas, o sea, todos los grupos sociales de la Nueva España, a excepción de algunos gremios, ya dijimos, que eran estaban reservados para los españoles peninsulares o criollos, como los plateros o joyeros, pero una gran cantidad de gremios pues eran espacios para que fueran integrados ahí también los indígenas y aprendieran oficios, ¿verdad? Y pudieran ganarse el sustento. Entonces, por un lado eran formados, ya dijimos, en estas escuelas, en algunos oficios, y luego se integraban estos indígenas, pues a alguno de los tantos gremios que existían en la Nueva España. Pero también existieron otra institución educativa de gran importancia de este periodo, va a ser la Real y Pontificia Universidad de México, que se va a fundar en 1551. Vean nada más, a la izquierda tenemos ahí la fachada de lo que antes era este Instituto de Educación Superior, que algunos piensan que es el antecedente o el antepasado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Vemos a la izquierda la fachada de esta Universidad Pontificia de México, que antes al principio se llegó a ubicar o a edificar frente a la catedral y luego se fue moviendo se fue moviendo su ubicación hasta estar más alejada de ahí del Zócalo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas seguía estando en el centro histórico de la Ciudad de México. Y a la derecha tenemos ahí una imagen al interior de este recinto de lo que era antes la Real y Pontificia Universidad de México de 1551. O sea, una de las primeras universidades fundadas en el continente americano. Véanla, ¿cómo la ven? Esta fue fundada por intervención o porque el virrey Antonio de Mendoza, así como pues este fraile, que fue el primer obispo de la diócesis de México, que fue Fray Zumárraga. Estos dos intervinieron con el rey para que fundara la primera universidad en la Nueva España, y es por intermediación de estos cuates que se va a fundar esta universidad y que va a contar con la presencia de maestros de gran renombre como el mismísimo Zumárraga, este obispo de México. Él va a dar clases ahí. También contó con la presencia de este famoso señor que fue Vasco de Quiroga, el que ya dijimos que los indígenas apreciaban mucho porque los defendía de los abusos de los encomenderos, y por eso le llamaban Tata Vasco, ¿no? O Tata Quiroga, no me acuerdo bien. Pero bueno,
contó con la presencia de estas personalidades, de estos franciscanos, como maestros en esta institución educativa de nivel superior. Ah, caray, se repitió aquí. ¿Y qué aprendían? O sea, ¿cómo era la escuela en ese tiempo, a diferencia de hoy en día, ¿no? O sea, desde entonces ya existían los programas educativos, el plan de estudios, y pues sí difería a lo que ustedes probablemente ven hoy en día, aunque no tanto, ¿verdad? Ya ahí vemos desde la Edad Media, es lo que yo les decía, ya desde la Edad Media vemos el auge de las universidades, o sea, tampoco hay que pensar que la Edad Media no era una edad tan oscura, y de hecho es innegable que en el contexto occidental y cristiano de la Europa medieval, a fines de la Edad Media, van a surgir las universidades con estas áreas del conocimiento que hasta la fecha se siguen poniendo en práctica o considerando nuestros planes de estudio de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué materias tenían en ese tiempo, ¿no? A fines de la Edad Media y en la época colonial, pues hagan de cuenta que, por ejemplo, en la Universidad Pontificia, Real Pontificia de México, se veían estas materias que se veían desde la Edad Media, que eran conocidas como el Trivium et Quadrivium, ¿sí? Está en latín. Trivium quiere decir tres caminos, et quiere decir y en latín, quadrivium quiere decir cuatro caminos. Porque se refiere a las 7 artes liberales que se venían enseñando en las universidades desde la Edad Media. Existían 3. El trivium se componía por 3 materias o áreas del conocimiento que se relacionaban con el arte de la elocuencia o de la expresión oral y escrita, que son las que vemos representadas en la parte superior de esta diapositiva, que serían en este caso, pues ahora sí que serían la gramática, dialéctica o lógica, y finalmente la gramática. Esas son las 3 que componían el trivium, y abajo estaban el quadrivium, ¿sí? Que eran 4 artes, o las 4 artes liberales restantes, que eran nada más y nada menos, como ustedes pueden ver ahí abajito, representadas de izquierda a derecha: aritmética, geometría, astronomía y música, ¿sí? Todas estas que ya mencioné componían en conjunto las 7 artes liberales que eran enseñadas desde la Edad Media. Se llamaban liberales porque se consideraban que eran las artes practicadas por las gentes libres. Así eran llamadas desde la antigüedad clásica con los romanos. En contraposición por las artes serviles o los oficios, ¿no?, que eran realizados por los siervos o los esclavos, como carpintería, albañilería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas se llamaban artes liberales por lo mismo, porque eran propias de las personas libres, ¿no?, que se dedicaban pues a cultivar estas disciplinas o áreas del conocimiento, que las repito: el trivium se componía de 3 caminos o 3 materias o áreas del conocimiento: gramática, dialéctica o lógica y retórica. Y el quadrivium, que se componía por aritmética, geometría, astronomía y música, ¿sí? Entonces, estas eran las artes liberales que veían en el programa de estudios universitario de la Edad Media, y por ende también en la época colonial, en la época novohispana, específicamente en la Universidad Pontificia de México. Ya con estas palabras en latín, pues ya aprendieron algo, ¿no? Ahora sí que Trivium et Quadrivium parece como un encantamiento, así como tipo de Harry Potter, ¿no? Ya aprendieron algo en latín, ya pueden ahora sí creerse como Harry Potter lanzando así sus hechizos tipo como ¿no? ¡Perfecto! ¡Patronum! Así ni más ni menos, ya se van a sentir bien Harry Potters. Se van a sentir Harry Potters, no muggles. Ya no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero bueno, el punto es que me entendieron, ¿verdad? Ya saben algo de latín más como Harry.
Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué hay de las mujeres, no? Porque pues también las mujeres, hay que hablar de las mujeres. Las mujeres pues no es una sorpresa, ¿verdad? Pues consideramos el contexto histórico. En ese tiempo las mujeres en general, la mayoría, pues sí eran educadas sobre todo en casa. Porque las mujeres en ese tiempo pues eran un grupo social que lamentablemente pues ahora sí que estaba limitado en ese sentido, no tenían tantos privilegios como los hombres en la sociedad virreinal, en la sociedad colonial, porque más que nada las mujeres pues ahora sí que tenemos también que entender el contexto, que es el contexto en el que la religión católica pues seguía teniendo ese papel preponderante en los usos y las costumbres, y la mujer era vista como pues la principal transmisora, perdón, de esa religiosidad o de esa fe, y también el modelo a seguir para sus hijos, ¿no? Debía ser como la que encarnara esas virtudes morales del catolicismo, y por lo tanto sí era educada sobre todo desde pequeña en las cuestiones religiosas, en el catecismo, en las buenas costumbres. Tenían que aprender las mujeres a cocinar, tenían que aprender a bordar, a tejer, a comportarse, etcétera, etcétera. No es por nada, pero perdón, pero en esta imagen donde está este señor ahí sentado, el esposo, me da mucha risa porque véanlo. O sea, no está haciendo nada, nomás está viendo como si nada es del señor, ¿verdad? Y la pobre mujer, ¿verdad? Pues ahí lidiando con los niños, y el otro ahí como que bien aburrido. En fin, cosas de la vida, ¿verdad? Tristemente ahí. Pero bueno, volviendo a nuestro punto, pues las mujeres tenían esa función, ese era su rol, el rol que desempeñaban en la época colonial, que era el de madres de casa, educadoras, ¿no? Transmisoras de la religiosidad y modelos a seguir. Pero esto no quiere decir que no existieran instituciones educativas para mujeres, ¿eh? Ojo aquí, sí existieron. Y a esto vamos ahorita. Por ejemplo, podemos mencionar uno de los más famosos colegios fue el del colegio de niñas o de las doncellas de Nuestra Señora de la Caridad, de 1548, que estaba ubicado donde actualmente ustedes pueden donde actualmente se encuentra en la Ciudad de México el Club de Banqueros de México, que es este edificio que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Creo que está entre la calle 16 de septiembre y Simón de Bolívar. Y adentro ahí pueden observar cómo se ve el interior, vean nada más. Esto antes era un colegio, uno de los primeros, si no mal recuerdo, si no es que el primero, colegio de niñas, ¿no? Era un colegio que fue dedicado a las niñas, sobre todo a las huérfanas, a las que estaban, a las marginadas, a las más desfavorecidas, pues las acogían, obviamente las hospedaban ahí y les enseñaban, ¿no? Les enseñaban pues ahora sí que a leer, a escribir, catecismo, etcétera, y otras artes manuales, como ya dijimos. A ser mujer, pues el arte de ser mujer, como dirían algunos. Eh, y también podemos mencionar otro colegio que fue uno de los más importantes fundados a fines de la época colonial, que fue el Colegio de San Ignacio de Loyola, fundado en 1732, aunque popularmente se le ha llegado a conocer más como el Colegio de las Vizcaínas. Y pues el Colegio de las Vizcaínas fue uno de los más importantes, fundado en 1732. Ustedes pueden ver a la izquierda su fachada exterior, vean nada más. Se dan cuenta cómo es muy barroco, o sea, el estilo arquitectónico es barroco en su exterior. A la derecha podemos observar, adentro también hay una capilla dedicada a Ignacio de Loyola, porque pues es el santo con el que se van a identificar los fundadores, ¿verdad? Vean cómo también vemos aquí nuevamente el estilo barroco del que ya hablamos la clase pasada, ¿no? De ese estilo arquitectónico que se caracterizó por la ornamentación excesiva en los retablos, sobre todo. Y en el centro vemos ahí a unos niños todavía, ¿no? Porque no sé si ustedes sepan, pero el Colegio de San Ignacio de Loyola, o el Colegio de las Vizcaínas, que por cierto solo recibió a niñas y a viudas, a mujeres desamparadas que no tenían a dónde ir, o sea, era un colegio para puras niñas, para puras mujeres, ahí no entraban niños. Acogió sobre todo a las niñas huérfanas de la sociedad,
sobre todo las niñas de castas, mestizas, etcétera, etcétera. Y ahora sí que, vean nada más, ahí en esta imagen todavía vemos ahí niños y niñas. Desde 1970 este colegio fue ya creado como un colegio de educación mixta, ya hay hombres y mujeres, niños y niñas. Pero un dato interesante es que este colegio es, creo, el colegio que el colegio que se ha mantenido laborando sin cesar, sin interrupciones. El que ha trabajado más sin interrupciones desde su fundación, casi 300 años, o sea, eh, aunque haya sido fundado en el siglo XVIII. Perdón, me bugué. Me quedé pensando así. Pero sí, ese era uno de los colegios más importantes que acogían a las mujeres, reservado solo para mujeres, ¿ok? El de las vizcaínas. Y de hecho, una de las figuras históricas más importantes que llegó a estudiar en este colegio de mujeres de las vizcaínas, pues fue nada más y nada menos que doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue una de las conspiradoras, ¿verdad?, de la insurgencia, de la independencia de Querétaro. ¿Se acuerdan de la conspiración? Pues ella asistió precisamente al colegio de las vizcaínas. Pero sin embargo, podemos decir que tristemente, pues las mujeres en ese tiempo tenían solo dos opciones, ¿verdad? Por un lado era casarse, creo que era la opción a la que le apostaban más, es contraer matrimonio, o en dado caso a veces ocurría, ¿no? Que pues nadie pedía su mano, que además otra cosa, que era también más difícil, era más extraño el acto del matrimonio porque se tenía que dar dote, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que había dos opciones, el matrimonio y entrar al convento, que también a veces requería dotes, ¿verdad? Pero bueno, estas eran las dos opciones que tenían las mujeres en la época colonial, lo cual era una decisión algo difícil, ¿no? Y a veces era una decisión que no tomaban pues realmente solo las mujeres, ¿no? Sino que el mismo padre o los padres eran los que tenían esta opción, ¿no? Eran los que tenían que decidir si iban a mandar a su hija a un convento o si iban a darla en matrimonio a cierta persona. Que además de aquí comienza como esta idea del amor romántico, ¿no? Hay muchos testimonios de esa época de pues de personas de diversos estratos sociales que se enamoran y que pues ahora sí que con este arquetipo de las historias románticas, ¿no? Del típico caso de la doncella rica, el hombre pobre que se enamoran, que se enamora de ella o viceversa, ¿verdad? Y que terminan huyendo porque pues no les queda de otra porque pues se aman, ¿verdad? Y pues está el corazoncito manda. Y casos así se dieron en la Nueva España, ¿verdad? Casos muy, muy, muy novelescos. Pero a fin de cuentas hubo mujeres en la época colonial que supieron como aprovechar las estructuras, ¿no? Ahora sí que las estructuras que de alguna manera eran limitantes o que les impedían salir adelante y las tuvieron que torcer o usarlas hasta cierto punto, aprovecharse lo más que pudieron de ellas para hacer su voluntad y oponerse a estos obstáculos para cumplir sus sueños, como lo fue Sor Juana Inés de la Cruz, que la vemos aquí al lado izquierdo, que prácticamente pues sabemos que ella se mete a una congregación religiosa. ¿Por qué? Porque su anhelo desde pequeña era escribir e ingresar a la universidad, pero pues al menos, ojo aquí, porque las mujeres sí tenían, no, vamos a decirlo de la siguiente manera, la mayoría de las mujeres no tenían acceso a la educación superior, de hecho casi ninguna. La opción más habitual era meterse a un convento para recibir la educación, para tener acceso también a al saber, ¿no? Al saber escrito, que de otra manera pues no podían acceder a ese conocimiento. Y otra opción también va a ser que sobre todo las familias pudientes sí podían brindarle, obviamente con el permiso del padre, sobre todo, brindarles tutores, ¿no? Es decir, pagarle a tutores, a licenciados o bachilleres de las universidades para que instruyeran a sus hijas. Pero esto solamente era un privilegio de las familias más adineradas, de los estratos sociales más altos. Y en el caso de Sor Juana, pues vemos que ella se mete al convento porque ve así la manera de poder seguir desarrollando sus ambiciones intelectuales y literarias. Un gran personaje, sin duda, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje.
Y también hubo mujeres que se trazaron otras trayectorias muy interesantes en la Nueva España. Tal vez no se dedicaron todas como Sor Juana a escribir o tuvieron dotes o destacaron, ¿no? Por sus actividades intelectuales o sus producciones intelectuales, pero hubo mujeres que se arriesgaron y que también se dedicaron a carreras como de teatro y también las famosas toreras. No sé si ustedes lo sepan, pero también hubo mujeres que tomaron ahora sí el toro por los cuernos en los dos sentidos, porque se van a aventar a participar en la tauromaquia. O sea, van a existir también en la época colonial, pues mujeres que van a destacar como toreras. Entonces, que es una tradición muy española, ¿no? Entonces esta idea, ¿no? De la mujer que tiene que vencer los obstáculos, las limitaciones que existen contra las mujeres, que les impiden pues ahora sí que acceder a los centros de educación superior, desarrollar sus actividades y talentos y sus aptitudes intelectuales, pues me recuerda mucho la serie en esta de Anne, ¿no? De Anne with an E, Anne con una E, ¿no? O Anne of Green Gables, o Gables, no me acuerdo cómo se llama. Pero esta serie, ¿no? Como esta idea, me recuerda mucho la historia de Sor Juana Inés, se parecen un poquito, ¿no? Como esta idea de que, pues al final de cuentas a ambas les gustaba escribir, tenían una fascinación por el conocimiento, pero pues en esa época lo común era que te casaras, ¿no? Era lo más común, pero pues estas personas, estas mujeres, tenían otras ambiciones, ¿no? Y a veces pues tenían que ingeniárselas para poder cumplir sus sueños, ¿no? Y desafiar también los obstáculos culturales y sociales que existían en su época, ¿no? Entonces, finalmente me despido poniendo este meme, ¿no? De Sor Juana viéndolas a ustedes, mis alumnas, desde el cielo decir que piensan dejar la escuela para ser influencer. O viéndolas decir que ya no quieren estudiar. Y le puse ahí la cara del meme de Mike Wazowski, ¿no? Porque pues ahora sí que no se rindan. Sí, cada vez que les den ganas de rendirse y dejar de estudiar, recuerden este meme de Sor Juana Inés de la Cruz con cara de Mike Wazowski, ¿verdad? Porque pues ahora sí que consideremos el hecho de que para mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz y muchas otras, pues era prácticamente imposible poder acceder a estos centros educativos o destacar, ¿no? Destacar en ámbitos que antes eran dominados por los hombres. Entonces, aprovechen las oportunidades que ahora tienen hoy en día, ¿verdad? Para estudiar. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado la clase. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos después de vacaciones. Les mando ahora sí que un abrazote. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, que por cierto es mi cumpleaños también, para que no lo olviden. No se crean, pero bueno, les mando un abrazote, cuídense mucho. Adiós.